Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo especial al general Puentes. Muchísimas gracias por abrir las puertas virtuales de la Universidad Militar para esta conversación. Un saludo también a todos los miembros del panel, al general Mora, a quien llevo tiempo sin ver. Un afectuoso saludo, por supuesto, a Rafael, Sergio, creo el doctor Archila, si no estoy mal, se conectará más adelante. Un saludo también a todas las personas que nos siguen en redes, miembros de la fuerza pública, oficiales, suboficiales y ciudadanos en general vinculados a esta conversación. Voy a referirme a las preguntas que me planteaban frente a la discusión, básicamente en torno hacia el acuerdo de paz, como bien decían en la introducción, con sus virtudes, con sus falencias, ha contribuido o no a ponerle fin a la guerra en Colombia, a disminuir la violencia, a iniciar un proceso de construcción de paz. Y me referiré también al balance en la implementación de ese acuerdo en cada uno de sus puntos, dado el ejercicio que hemos hecho desde el Congreso de la República, particularmente desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, de hacer un seguimiento territorial multipartidista a la implementación del acuerdo de paz. Arranco entonces por un poco ese primer capítulo. Hoy, y podemos hacer ese balance, por supuesto que tenemos unas circunstancias de seguridad distintas a aquellas inmediatamente posteriores a la firma del acuerdo de paz, y a eso me referiré más adelante en el balance, pero quiero en un primer escenario tratar, digamos, de poner sobre la mesa lo que creo que es sobre todo palpable para los miembros de la fuerza pública, que como nadie han luchado y puesto el pecho y su vida para enfrentar esta guerra, pues cuáles eran los réditos de paz. Cuando uno mira las distintas estadísticas, estos son todas datos oficiales del propio gobierno, pues 2017 tuvimos la tasa más baja de homicidios, cerrando en 24.8 por cada 100.000 habitantes. 2018 empieza un poco a repuntar en 26.2 por cada 100.000 habitantes, pero en todo caso, digamos, veníamos como en una trayectoria de una reducción significativa que tuvo una primera fase, digamos, de fortalecimiento de la seguridad, luego seguida de, digamos, lo que creo yo fue siempre una segunda fase de la misma estrategia, que era fortalecer la capacidad de seguridad para llevar las FARC a una mesa de conversaciones. Esas dos fases de una misma estrategia terminan, insisto, a lo largo de 16 años con una reducción significativa de la tasa de homicidios, llegando, insisto, a su punto más bajo post acuerdo en 2017 con 24.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. El caso del secuestro es significativo. El número de eventos de secuestro entre 2012 y 2019 se redujo en un 70%. Esta es una tasa que por fortuna sigue cayendo, a diferencia de otras que han empezado a repuntar. Pero insisto, es una reducción que ya había bajado también significativamente entre 2002 y 2012, pero que en 2012 y 2019 se reduce en un 70% adicional. Lo propio sucede con el tema de atentados contra la infraestructura crítica. Pasamos de tener 405 eventos de atentados contra la infraestructura del Estado, oleoductos, etcétera, puentes, en 2013 a 67 en 2017. Es decir, hay una reducción de 2013 a 2019 del 81.2% en este tipo de eventos, incluso a pesar de que hay un pequeño repunto en 2018 que vuelve y cae en 2019. En todo caso, insisto, pues ¿cuándo cuenta uno la historia de que ha habido una reducción tan significativa como la del 81.2%? Lo propio sucede con el tema de acciones guerrilleras. Las acciones también disminuyeron de manera significativa. Hostigamiento es el que más cae, emboscadas cae, retenes ilegales cae, pero la más significativa es la de hostigamiento. Pasamos de 80 acciones de hostigamiento reportadas en 2012 a menos de 20 en 2019. Emboscadas y retenes ilegales también se redujeron casi en un 100%. Entre enero y junio de este año hubo 14 hostigamientos, una emboscada, digamos, que se haya reportado hasta la fecha. Ahorita, como les digo, podemos hablar un poco más de eso. Entonces, un primer capítulo es, el acuerdo se hizo sobre todo para salvar vidas, para ponerle fin a una guerra y para entender que poder hacer sostenible ese proceso implicaba no solamente el silenciamiento de los fusiles, es decir, la entrega efectiva de armas y el tránsito a la legalidad de un grupo que era un grupo armado a un grupo político para que siguiéramos teniendo ideas diferentes pero en democracia sin matarnos, y que iniciara un proceso de asegurar que se transformaban esas condiciones que han existido en el territorio que han permitido que este conflicto se perpetúe. Entonces, una primera fase que yo diría bien exitosa. Y aquí, digamos, aprovecho para decir algunos de los datos que a veces se ponen en cuestión, pero creo que es importante decir, sobre todo en términos comparados. En el caso de las FARC, 13.000 excombatientes dejaron las armas, según las propias cifras
del gobierno Duque, el 94.3% de ellos han cumplido de manera satisfactoria el acuerdo de paz. Los datos de Naciones Unidas es que tenemos uno de los promedios de hombre por arma más altos históricamente. De hecho, si uno compara, en el caso de los paramilitares se entregaron 0.58 armas por persona desmovilizada, mientras que en el caso del proceso con FARC, descontando milicianos, se entrega un arma por cada persona desmovilizada, es decir, realmente, insisto, bajo un proceso de verificación de Naciones Unidas bastante exitoso. Lo que uno tiene en el caso de FARC, insisto, esos datos son oficiales del gobierno, hay 6.9% de personas que estarían ausentes del proceso. Recordemos que una cosa son personas que nunca se desmovilizaron, es decir, quienes nunca entraron al proceso de paz, y otros de los que estamos hablando que hicieron tránsito a la legalidad y que en este momento pueden estar reincidentes o no se sabe dónde están. De esto estamos hablando más o menos del 6.9%, es una tasa baja comparada con las otras que tenemos en Colombia. En el caso de los paramilitares se habla de 41% de personas que o fueron ausentes o se retiraron o fallecieron o fueron expulsados de la ruta después del proceso de dejación de armas. Entonces, digamos, una primera fase en donde ese silenciamiento de los fusiles, entrega de armas y disminución efectiva de la violencia es supremamente efectivo. ¿Cuál es la segunda fase? Y es un poco a lo que me quería dedicar, que hacía parte de las preguntas que me hacían, que insisto, tenía que ver con la concepción del acuerdo, de que esto no se trataba solamente de ponerle fin a la guerra, sino de poner fin a la guerra y luego dedicar los siguientes 15 años a transformar esos territorios más afectados por la guerra para evitar que esa violencia se siguiera repitiendo. Ahí, y el general Mora puede dar fe de eso, siempre una conversación, una tensión en la mesa de conversaciones para las FARC eran causas estructurales del conflicto armado, es decir, queriendo señalar que ellos se vieron obligados a ir a la guerra. En su momento, como delegación de gobierno, siempre estuvimos en desacuerdo con esa interpretación y por eso dijimos, son condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe, pero no hay unas causas estructurales, porque muchos de nosotros, que también nos molesta la pobreza, que también creemos que es el colmo la desigualdad que existe en este país, pues no nos fuimos en armas, entonces nadie estaba obligado a irse en armas. Esa tensión queda plasmada en el acuerdo, en la introducción al punto 1, donde se habla de que estas que para las FARC son causas estructurales, para el gobierno son condiciones que han permitido que el conflicto, digamos, se perpetúe, y que para que el conflicto no se perpetúe tenemos que atacar esas causas. Y eso implica reducir, y esas, perdón, insisto, en el caso de las FARC causas estructurales, en el caso del gobierno condiciones que han permitido que se perpetúe. Y eso implica reducir esa brecha urbano-rural. Como ustedes saben, el índice de pobreza multidimensional a nivel nacional es del 17%, mientras que en estos territorios, los 170 municipios más afectados por la guerra y por la pobreza, el índice de pobreza multidimensional es del 45%. O sea, realmente volcarse sobre esos territorios más pobres con toda la presencia integral del Estado que la fuerza pública tanto siempre ha reclamado. Usualmente, como ustedes saben mejor que yo, pues han sido lugares a los que matan de manera muy solitaria a miembros de la fuerza pública a frentear todos los problemas que tiene una comunidad cuando el resto del Estado no llega. Entonces, ese es el resto del acuerdo. Quiero hacer entonces un balance. ¿En dónde estamos a la fecha? Estos son datos a corte de agosto de 2020, que fue el último informe de corte que sacamos de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz desde la Comisión de Paz de Cámara. En términos de implementación normativa, tenemos que a la fecha aún se encuentran pendientes el 39% de las normas necesarias para la implementación. Como bien decía el general Puentes en su introducción, hubo un fast track que todos conocemos. Allí un avance sobre todo de las normas relacionadas con el punto 5 de víctimas y justicia transicional, pero el punto que más normas tiene pendientes, 21 normas pendientes, es el punto 1 sobre desarrollo rural integral. Ahí hay temas de ley de tierras, está pendiente uno, de hecho, que esperamos sacar adelante muy pronto, que es el de especialidad agraria, para garantizar que efectivamente haya acceso directo en términos de derecho agrario a nivel territorial, pero también está en punto 2 pendiente la reforma política, está en punto 5 pendiente la reforma y la prórroga de la ley de víctimas, entre otras. En términos de financiación, aquí nosotros venimos haciendo un seguimiento detallado año a año, no solo contrastando cuánto queda en el presupuesto. De hecho, logramos de manera exitosa en el Plan Nacional de Desarrollo incorporar un mecanismo que es el trazador presupuestal de paz. Eso lo logramos a través de una coalición en el Congreso y trabajando, hay que decirlo, de la mano con la Consejería de Estabilización, para que el gobierno tenga que reportar, no solo sino hacia adelante, cuánto planea invertir en el acuerdo de paz y cuánto luego efectivamente se gastó, que es un mecanismo importante de seguimiento presupuestal que antes no existía.
¿Qué hemos encontrado? Y me concentro en particular en los PEDET, que digamos creo que es una muestra representativa. Si bien ha habido avances en generar mecanismos como el EUCAT-PAS, en generar bolsas específicas de recursos para que estos municipios puedan postular proyectos y acceder, en la práctica de lo que se ha ejecutado a nivel territorial, si bien han habido un presupuesto de 10.7 billones de presupuesto general de la Nación para 2021, lo que termina ejecutándose es que al año este gobierno en los municipios PEDET está invirtiendo el 1.52% de lo que tendría que invertir para transformar estos territorios en 15 años. Piénsenlo, insisto, desde una lógica también de seguridad territorial, de seguridad nacional. Si entendemos que estabilizar esos territorios pasa por proveer bienes y servicios, por estabilizarlos, estamos llegando supremamente tarde. Si uno lo entiende simplemente en términos de desarrollo rural, pues alguien podría pensar, no, pues el desarrollo tarda. Por supuesto que tarda, por supuesto que esto no pasa de la noche a la mañana. Pero estabilizar requiere, por supuesto, mucho más que el 1.52% de lo que tendríamos que hacer al año para transformar estos territorios en 15 años. Paso a otro de los puntos relacionados con cada uno de los componentes del acuerdo. En el punto 1, uno de los elementos esenciales, como ustedes saben, es todo el tema de formalización y de acceso a tierras. La idea es garantizar, y ustedes lo conocen mejor que nadie, allí donde hay territorios formalizados, lo que uno encuentra es menos propensión a que haya cultivos de coca, que haya actividades ilegales, porque la gente tiene un predio escriturado, tiene la capacidad de con ello acceder a crédito, de vincularse a economías lícitas y a mecanismos de comercialización. De ahí un poco la lógica de tener un mecanismo serio para establecer que campesinos que no han tenido tierra o han tenido acceso a tierra de manera insuficiente pudiesen acceder a ello. La meta del acuerdo son 3 millones de hectáreas distribuidas en 12 años. Este gobierno, con lo que ha avanzado hasta la fecha, 317 hectáreas que han sido entregadas a campesinos, está avanzando al 0.08% de lo que tendríamos que hacer al año. En el caso de formalización hay un poquito más de avance, pero sigue siendo poco. La meta del acuerdo es lograr la formalización de 7 millones de hectáreas en un plazo de 10 años. A la fecha, este gobierno está haciendo al año el 34.8% de lo que tendríamos que hacer, insisto, para poder cumplir la meta en 10 años. Hay un avance significativo, hay que reconocerlo, en poder dar pasos hacia el catastro multipropósito, que es la idea, insisto, de tener mapeado el territorio, saber cuáles son los linderos y como resultado de ello saber de quién es cada cosa. Este gobierno ha puesto unas metas ambiciosas que yo creo que es importante reconocer en el plan de desarrollo, de lograr el 100% de los municipios PEDET con formación catastral total y el 60% de cobertura del país. Sin embargo, pues parte de lo que hemos visto y es una preocupación que tenemos es que no hay una correlación entre el catastro y la estrategia de formalización. Incluso USAID ha insistido, cuidado, porque si usted forma el catastro, pero no va al mismo tiempo con formalización, la posibilidad de que la foto que tomó se le desactualice muy rápido es gigante y con eso se perdería una cantidad de recursos que usé para formar el catastro y si no formalizo, no sé de quién es esa propiedad y rápidamente se me desactualiza. Entonces ahí hay una alerta muy importante. Paso brevemente al punto 3. En el punto 2, sobre todo la implementación tiene que ver con temas legislativos que, como les contaba, está pendiente. Está muy pendiente la discusión de las 16 curules, que no eran curules adicionales para las FARC, incluso ni siquiera en sus orígenes eran curules adicionales para víctimas. Esa fue una modificación que introdujo en su momento el Congreso. Eran 16 curules para sobrerepresentar de manera transitoria territorios, esas 16 subregiones, especialmente abandonados y a las que les llega pocos recursos porque tienen baja densidad poblacional, por lo tanto allá hay pocos votos y en general son de difícil acceso, usualmente no son muy políticamente rentables para representar. Entonces, poder sobre representar esos territorios para lograr mayor, digamos, distribución de recursos e inversión a esos recursos es fundamental. Ese tema, como ustedes saben, está pendiente por parte de decisión del Consejo de Estado. En reincorporación, una cifra que para mí es especialmente preocupante, de los 13.000 excombatientes que dejaron las armas, a la fecha el 71.3% aún no tiene acceso a un proyecto productivo financiado por el gobierno. Como ustedes saben, pues uno de los elementos esenciales de una reincorporación efectiva y de que haya garantías de no repetición es que las personas pues tengan un proyecto de vida. El acuerdo de paz no establecía una renta básica eterna, se trataba era de tener una renta transitoria mientras se accedía a un proyecto productivo.
en la medida en la que se han demorado tanto los proyectos productivos, pues se ha ido prorrogando esa renta, que era importante, pues porque no había otro medio de subsistencia, pero la lógica no es que yo sea eterno, sino que efectivamente haya acceso a los proyectos productivos. En el punto 4 de solución al problema de las drogas, es un tema que podemos discutir mucho. Simplemente de una línea, sé que estoy ya sobre los 15 minutos, pido un par de minutos para cerrar. En el tema de solución al problema de las drogas podemos discutir mucho. Yo diría simplemente que lo que quedó en el acuerdo de paz no fue lo que se implementó ni siquiera en el primer año de implementación bajo gobierno Santos. La lógica del acuerdo de paz, y de nuevo ahí el general Mora no me deja mentir, en el acuerdo de paz no quedó un intercambio de unos recursos a cambio de erradicación. De hecho, se dio una pelea durísima en la mesa para que en el acuerdo de paz no quedara lo que había originalmente solicitado las FARC, que era, digamos, una transferencia monetaria directa. Muy desafortunadamente fue luego en la primera fase de implementación cuando se pacta el PAI familiar que se acuerda hacer una transferencia directa. Eso, entre otros factores, sin duda generó efectos perversos de incremento de área cultivada de coca. A la fecha, según CIMSI, con corte a 2019 hay 154.000 hectáreas de coca, una reducción del 8.8% entre el 2018 y 2019, pero hubo un incremento de la productividad, digamos, de la manera en la cual pues viene comerciándose la cocaína. Eso es grave en términos generales. Perdón, doctora Juanita, 2 minutos para redondear la idea. Muchas gracias. Nos preocupa muchísimo que si bien las 99.000 familias que hicieron un proceso efectivo de erradicación, tan solo el 2.1% han accedido a un proyecto productivo. Esa primera fase de erradicación voluntaria fue efectiva, insisto, a pesar de esto que señalo de incentivos perversos, y sin embargo el Estado no llega con una capacidad de proveer un proyecto productivo y de engranar a estas comunidades dentro de una economía lícita, con una desfinanciación gigante. Veníamos de una desfinanciación del 2019 del 84%, una desfinanciación para 2020 del 38% y ahora una reducción adicional del 14% para el 2021 en el trazador presupuestal de paz. Finalizo con el tema de víctimas y de justicia transicional. Podemos ahondar en eso si quieren en las preguntas. Tan solo vamos en la primera fase de implementación de estos mecanismos. Son procesos que aún están en curso, no son procesos fáciles de implementar. Hay 7 macrocasos abiertos en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz. Se sometieron más de casi 10.000 excombatientes de las FARC a la JEP, 2.686 miembros de fuerza pública, a la JEP a su vez, y 100 agentes del Estado diferentes a miembros de la fuerza pública. Viene un proceso avanzando, en mi opinión, muy interesante en la Comisión de la Verdad, de una serie de audiencias públicas temáticas sobre victimización a agentes del Estado, victimización a empresarios, distintos escenarios. Por supuesto que aún falta mucho. Yo estoy particularmente preocupada y con los ojos puestos sobre, por ejemplo, que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas avance de manera mucho más significativa, pero insisto, es tan solo un primer escenario que apenas inicia de un proceso muy difícil de reconciliación en un país que por supuesto ha sufrido por parte de todas las partes en el conflicto armado gravísimos crímenes que tienen que estar esclarecidos y frente a los cuales hay que hacer un proceso serio de investigación, juzgamiento y sanción. Dejaría ahí, de nuevo, insisto, agradezco muchísimo este escenario, creo que el acuerdo de paz ha ayudado mucho a un proceso de transformación positiva del país, pero por supuesto que aún tenemos un reto inmenso en su implementación. Muchísimas